Hola chicos, en este video veremos cómo hacer que la cámara siga a nuestro jugador. Para conseguir este primer objetivo, podemos simplemente hacer la cámara hijo del jugador. Con esto, todas las modificaciones y transformaciones que le hagamos al jugador se verán afectadas a la cámara. Por ejemplo, el cambio de posición. Esta es una manera rápida, pero nos presenta algunas complicaciones. Primero, la cámara debe de estar posicionada desde el comienzo en la ubicación que queramos que mantenga. Y nos funciona muy bien cuando el objeto, el jugador y la cámara están alineados, están centrados. Ya que si por alguna razón necesitamos generar algún desfase en horizontal principalmente, podemos tener complicaciones al momento de trabajar con los valores de escala. Por ejemplo, es muy común girar a nuestro personaje para que mire a la izquierda simplemente cambiando la escala en X a -1. Esta es la cámara, el jugador, escala en X de -1. Fíjense que el jugador mantuvo la posición, pero la cámara, que siempre está en este caso por detrás del jugador, tuvo que tener un cambio de posición drástico. El jugador no cambia de lugar, solo rota para mirar al otro lado, pero esto nos genera un efecto visual bastante molesto, ya que la cámara tiene un cambio repentino de movimiento. Si la cámara está centrada, alineada con el jugador, este efecto no será perceptible, ya que podemos cambiar la orientación del personaje con este truco sin que se note ese reposicionamiento de la cámara, ya que la posición sigue siendo la misma. Otro problema que podríamos presentar al utilizar esta técnica es que muchas veces necesitamos deshabilitar al jugador o incluso destruirlo de la escena. La cámara, al ser hijo de este elemento, deja de estar funcionando como si no existiera, por lo cual no habría nada que mostrar en pantalla, lo cual es un gran problema. Entonces, si bien esta es una forma de realizarlo, no es la más adecuada. Otra opción sería crear un script para poder perseguir al jugador, en este caso con la cámara, con el objeto cámara. Necesitaremos dos variables, una de tipo GameObject o podría ser de tipo Transform, sobre que será nuestro jugador, y otra variable privada de tipo Vector3 que será la nueva posición de la cámara. Para acceder a nuestro jugador utilizaremos la función findGameObject with tag de la clase GameObject, y pediremos que busque al objeto que tenga el tag Player. En la función update, la nueva posición de la cámara nos almacenará la posición del jugador
más, y aquí podemos obtener la posición actual de nuestra cámara, la Z es importante ya que debe estar desplazado hacia el fondo para dejar espacio a los objetos de la escena. Así que redondearemos nuestro vector de posición a 0,2,10. La posición a ser un vector, para poder realizar la suma, tenemos que sumarlo con otro vector. Menos 10. Esa será la nueva posición de la cámara. Como este script lo contendrá la cámara, simplemente cambiamos nuestra posición por la nueva posición. Guardamos y podemos probar este script. Asegurémonos de que el jugador tiene el tag player y asignamos el script seguir jugador a la cámara. Nos damos cuenta que el jugador y la cámara están al mismo nivel de jerarquía, sin embargo la cámara puede seguir a nuestro jugador. Vemos un pequeño temblor o movimiento raro de nuestra cámara. Esto es debido a la velocidad de ejecución. Más adelante podremos solucionarlo. Aquí podemos agregar un efecto visual, un límite a nuestra cámara de una manera sencilla. A nuestro vector de posición no le asignaremos directamente la nueva posición de la cámara. Crearemos un nuevo vector 3 y en X, que de momento es el eje que nos interesa limitar, de la clase mathf utilizaremos la función clamp. Lo que hace la función clamp es limitar el primer argumento que le pasemos, que es el valor. En este caso será la nueva posición de la cámara .x, seguido de dos argumentos, el valor mínimo y el valor máximo. Esto lo podemos obtener de nuestra escena. Y si por ejemplo queremos que la cámara solo pueda llegar hasta un valor de menos 9 y a un valor máximo de 10, pasaremos esos valores como valor mínimo, siendo menos 9, y valor máximo de 10. Esto es para el valor de x del vector 3. Los valores de y y z serán los mismos. Así que pasaremos nueva posición de la cámara, .y, nueva posición de la cámara, .z. Quedando de esta forma. Probamos el script. Y ahora nos fijamos que el jugador está centrado en la ventana. En cuanto nos empezamos a mover hacia atrás, la cámara vemos que llega a un valor mínimo de menos 9. Y aunque el jugador se siga moviendo hacia atrás, la cámara mantendrá su posición. Pero en cuanto volvamos a avanzar hacia adelante, volverá a seguir la posición del jugador. Y lo mismo con nuestro límite superior. Una vez que llega al valor de 10, no seguirá avanzando,
pero sí nuestro jugador, dando un efecto de límite de pantalla que tendríamos que acompañar con unas colisiones para el límite de escenario. Podemos utilizar también el mat.clamp si vamos a tener desplazamientos verticales para delimitar un máximo al que puede llegar en la parte superior y un mínimo en la parte inferior.